A ver, aprovecho porque justo que acabo de acabar este tema, el capítulo 6 de Psicología de la Personalidad, estoy estudiándome los capítulos de esta asignatura un poco, yo no diría al tuntún, pero sí en función del que me llama más la atención un día u otro. Y me quedan ya muy poquitos capítulos para terminar. De todas formas, me gustaría grabar los ejercicios prácticos y subirlos a YouTube, sobre todo para que me sirvan para repasar, y si a alguien más le sirven, pues perfecto. A ver, estas 5 primeras preguntas, que son preguntas de autoevaluación, son preguntas que se refieren a la parte teórica del capítulo 6, ¿vale? Entonces, como todas, además tenéis las soluciones, insisto, estos ejercicios, bueno, a ver, yo me supongo que lo sabéis, pero estos ejercicios están colgados en el aula virtual de la asignatura, ¿vale? De Psicología de la Personalidad, o bien en lo que viene siendo las preguntas de autoevaluación y luego las soluciones, que eso lo veo perfecto. ¿Qué pasa? Pues que tú no necesitas una explicación a lo que vienen siendo las preguntas teóricas, porque tú te coges el tema, te lo lees, te lo estudias y rápidamente vas a saber cuál es cada una de las opciones, porque por lo menos en estas 5 están claros, está bastante claro. Pero en estos ejercicios de autoevaluación, estos que vienen aquí a continuación de este enunciado maravilloso, son ejercicios que hacen referencia a un estudio, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que estos son ejercicios más bien prácticos. Entonces, te vienen las respuestas, pero yo lo que estoy haciendo es verlos tranquilamente, porque es que he visto que hay más o menos una media de 8 ejercicios prácticos en los exámenes de años anteriores. Entonces he dicho, esto es importante porque hay un porcentaje bastante alto del examen que son solamente ejercicios prácticos. Y pueden entrar, o sea, tú te ves que hay ejercicios de evaluación del tema 1 hasta el tema 12, que es el que entra en el examen. Entonces, vale, ¿qué pasa? Que esto, insisto, cualquiera que tenga libro, y además tenéis la respuesta en un PDF, ¿vale? En un archivo PDF que tienen ellos en el aula virtual de la asignatura. Entonces lo descargáis y se acabó. Y en los ejercicios de evaluación, con el fin de examinar, vamos a ver este tipo de estudio, cuál era la finalidad del estudio, cuál era la variable independiente, si había más de una, cuál era la variable dependiente, o si había más de una variable dependiente, qué tipo de condiciones experimentales se utilizaron, cómo era la muestra, todo esto, ¿vale? Entonces, con el fin de examinar la existencia de un posible sesgo de memoria relacionado con el estado de ánimo depresivo, ¿vale? Esto es importante. Queremos ver si se da un sesgo de memoria que se relacione con un estado de ánimo depresivo, ¿vale? Es decir, que ya de por sí nos están adelantando que vamos a tener varios estados de ánimo, ¿vale? Es decir, mínimo tiene que haber uno depresivo y uno no depresivo para la primera variable independiente, porque mínimo para una variable independiente necesitamos 2 condiciones, ¿vale? Mínimo la ausencia o la presencia de dicha variable. Entonces ya la primera variable independiente, si os fijáis, es el estado de ánimo, si es depresivo o si no es depresivo, que está aquí en la tablita, ¿vale? Luego dice, se realiza un experimento en el que se presentan una serie de estímulos, que en este caso vemos que son tipos de palabras positivos o negativos para su estudio, y posteriormente se evalúa la memoria mediante una tarea de completar inicio de palabra y de recuerdo, ¿vale? Esto no es una tarea, estos son 2, ¿vale? La primera de completar inicio de palabras, que para los que hayáis leído ya mínimo el tema, se relaciona con efectos de priming, porque sería típica tarea para estudiar la memoria implícita. Y la tarea de recuerdo, que podría haberse también, por ejemplo, puesto una tarea de reconocimiento, ¿vale? Pues son típicas tareas que se utilizan para estudiar la memoria explícita. Vale, en la siguiente tabla se muestra la media de palabras positivas y negativas que el grupo de individuos depresivos y no depresivos completaron. Entonces tenemos 2 estados de ánimo, que van a ser la primera variable independiente, depresivo y no depresivo, y luego la segunda variable independiente, que va a ser el tipo de palabras, si tiene una valencia positiva o si tiene una valencia negativa. Y aquí tenemos, pues, que se me fue, ¿vale? Y aquí tenemos la media, ¿vale?, de palabras completadas y la media de palabras recordadas, ¿vale? Súper importante el título, ¿vale? Porque, bueno, ya creo que me he adelantado, pero cuando preguntan la variable independiente del estudio fueron, es que aquí dice, en función del estado de ánimo y del tipo de palabra. Entonces las variables independientes son estas, el estado de ánimo y el tipo de palabra, es decir, si hay un estado depresivo o no depresivo, y el tipo de palabra si es positiva o negativa. Si te fijas, las 2 variables independientes, estado de ánimo y tipo de palabras, tienen a su vez 2 condiciones, ¿vale? Una que sería depresiva o no depresiva y el tipo de palabra que sería positiva o negativa.
En sí, como tú lo que buscas son sesgos de memoria, no en sí, si hay diferencias, por ejemplo, en la memoria, entre la memoria implícita y la memoria explícita, porque no es algo que tú vas buscando, simplemente vas buscando si hay sesgo de memoria, pues realmente el completar inicio de palabra o recuerdo son tareas que utilizas para ver la relación entre estas, ¿vale? Así que si pregunta cuáles son el tipo, o sea, qué efecto interactivo o entre qué variables se muestra claramente un efecto interactivo, pues evidentemente entre el estado de ánimo, ¿vale? Y el tipo de palabra, porque estado de ánimo y tipo de tarea no lo vamos buscando. Y estado de ánimo y tiempo, aquí no se menciona ningún tiempo, no te dicen, por ejemplo, si para completar inicio de palabra se utilizó un tiempo de 500 milisegundos o mayor o menor, o no te mencionan el tiempo de presentación de estímulos. Entonces, pues nada, simplemente eso. Así que la primera, el efecto interactivo va a ser entre el estado de ánimo, ¿vale? Y el tipo de palabra. No sé si se ajustará o no se ajustará así, ¿vale? La cuestión 1, ¿vale? Respuesta A. La segunda, las variables independientes, bueno, esto ya me he adelantado, que serían el estado de ánimo y el tipo de palabra, ¿vale? Entonces sería estado de ánimo y tipo de palabra, la B. ¿Veis? El estado de ánimo y el tipo de palabra, la B. Vale, los resultados obtenidos indican un efecto de memoria implícita y explícita. Recordemos, implícita era esta y explícita era la de recuerdo, ¿no? Entonces, que si indican un efecto tanto de esta como de esta, fíjate, aquí no te está diciendo de memoria implícita o solo de memoria explícita, sino de ambas, ¿vale? ¿Dónde ves efectos de memoria implícita y explícita? Dice solo en el grupo depresivo, solo en el grupo no depresivo o en ambos. Sobre todo, a mí me fue útil esto, la diferencia significativa, ¿vale? Porque es evidente cuando tú ves la tabla que las diferencias significativas son, por ejemplo, aquí y aquí, o sea, entre estos dos hay diferencia, aquí entre estos dos no hay diferencia, pero por ejemplo, si yo comparo este con este, sí, ¿vale? O si yo comparo este con este hay una diferencia bestia, o si yo comparo la G con la H hay una diferencia también importante. Quiero decir que la diferencia significativa aquí simplemente te lo pone de forma explícita, pero que aquí se ve en la tabla también. Entonces cuando te preguntan si solamente se da en el grupo depresivo o solo en el grupo, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en el de los no depresivos, en completar inicio de palabra, que es la memoria implícita, no se da una diferencia significativa, no se da. Entonces no puedes decir que en los de estado de ánimo no depresivo se dé en ambas, en la memoria explícita e implícita no puedes decirlo. Con lo cual, como aquí sí o sí tienes que indicar que se den ambas, ¿vale? Pues solamente podríamos afirmarlo para el grupo de los depresivos. Vamos a ver la cuestión 3, la respuesta exactamente la A, es decir, solamente en el grupo depresivo. Insisto, si esta diferencia hubiera sido parecida a esta o a esta o a esta, hubieras podido afirmar que era en ambos, ¿vale? Pero como aquí ya en la memoria implícita, en el estado de ánimo no depresivo no hay diferencia significativa, pues no puedes confirmar que en los no depresivos, ¿vale?, haya efectos de memoria implícita y explícita. A ver, si hubiera dicho un efecto de memoria, por ejemplo, explícita, ya te digo yo que podría haber dicho que en ambos, ¿vale? Porque aquí hay diferencias significativas en ambos en la memoria explícita, pero como por narices tiene que ser en estas dos y aquí no hay, pues solamente a los depresivos, ¿vale? Luego, los resultados señalan que el efecto de priming en función del tipo de estímulo positivo o negativo aparece en, cuidado, porque aquí el priming solamente se da en la memoria implícita. Lo que pasa es que tú entiendes que no, es que me está hablando de lo positivo y negativo, no. Que dónde aparece el efecto priming, ¿vale? Si se da en el grupo de los no depresivos, en el de los depresivos o tal. Tú te tienes que fijar, si te fijas, en el tipo de palabra, si es positiva o negativa, y en solamente en esta tarea, ¿vale? Porque el priming va a estar en esta. Entonces, si hay diferencia, por ejemplo, los depresivos, hay diferencia. En los no depresivos no hay diferencia, que es lo que hemos dicho. Así que solamente aparece en el grupo de los no depresivos, en el de los depresivos o en ambos grupos, solamente en los de los depresivos, ¿vale? La 4, la B. Y luego, por último, tenemos la quinta pregunta que dice, según los datos, el estado de ánimo, vale, opción A, ejerce un efecto diferencial en el procesamiento de la información emocional. Opción B, influye especialmente en la memoria implícita. Opción C, no afecta a la recuperación de la información negativa elaborada. A ver,
que el estado de ánimo ejerce un efecto diferencial en el procesamiento de la información emocional, o sea que en función de si es depresivo o no depresivo, que esto tendría que ejercer algún tipo de efecto en el procesamiento de la información emocional. Voy a comprobarlo, por ejemplo, vale, depresivo y no depresivo, ¿no? En función de procesamiento de la información emocional, vale, aquí no me dice ni que sea positivo ni que sea negativo. Si hay algún tipo de efecto diferencial. A ver, aquí lo que se ve, que la verdad que se ve bastante claro, es que en los depresivos, si el estado de ánimo depresivo concuerda con el tipo de palabra, por ejemplo, o sea, es congruente lo que viene siendo la valencia del tipo de palabra con el estado de ánimo, ¿vale? Que sería un estado de ánimo depresivo, fíjate que la media de palabras recordadas es superior que lo que vendrían siendo el contenido positivo. Luego me voy a la otra tarea, me da igual y sigo viendo el mismo efecto, es decir, como que si concuerda o es congruente el estado de ánimo, en este caso con el tipo de palabra de contenido negativo, es que es mayor en el negativo que en el positivo. Pero que si me voy a los no depresivos, por ejemplo, me doy cuenta de que es menor la media de palabras completadas o de recordadas en el negativo para los no depresivos que en el positivo. Es como ligeramente, por lo menos incluso aquí, que no hay una diferencia estadísticamente significativa, para la memoria implícita, incluso en el positivo, fíjate, para los no depresivos es mayor. Así que, vamos, yo diría que esa opción es verdad, que la opción A perfectamente me cuadra. Vale, vamos a ver la otra. Influye especialmente en la memoria implícita. Para ver que influye especialmente en la memoria implícita, tendría que ser por lo menos mínimamente, ligeramente superior el efecto que tenga en la memoria implícita, en la tarea de memoria implícita, que en la tarea de memoria explícita, lo que viene siendo el estado de ánimo. Pues el estado de ánimo en función de la tarea, fíjate, 0,35, 1,50 o 1,75, 5,10. O sea, realmente tampoco veo que haya diferencia entre memoria implícita y memoria explícita en función del estado de ánimo. Fíjate, sin comparar lo que viene siendo el tipo de palabra, porque me está diciendo simplemente el estado de ánimo con el tipo de tarea o con el tipo de estudio de memoria, sea implícita o explícita. Pues yo solamente comparando esto o esto con esto, veo que hay diferencias significativas tanto en la memoria implícita como en la explícita, así que yo no diría que la B fuera verdadera. Y la C no afecta a la recuperación de la información negativa elaborada. A ver, evidentemente afecta, como hemos comprobado estudiando o analizando el apartado A, porque, o sea, afecta, evidentemente. ¿Que no afecta de qué? Claro que afecta a la recuperación de la información negativa, hombre, no me fastidia. Si es estado de ánimo depresivo se recuerda mejor lo negativo, y si es estado de ánimo no depresivo se recuerda mejor lo positivo. O sea que la quinta, la C, no puede ser, porque me está negando que afecte cuando está claro que afecta en la tabla. Vale, entonces pues me quedo con la A. Ejerce un efecto diferencial en el procesamiento de la información emocional, sí. La 5, la A. Vale. Vale, pues os animo a que os suscribáis al canal, porque básicamente es que hoy voy a estudiarme ya el tema 8 y luego haré los ejercicios tanto de preguntas de autoevaluación como los prácticos, y seguramente grabe los prácticos y los suba, porque es que quiero tenerlos en la plataforma de YouTube para que los pueda repasar días incluso antes del examen. Así que pues eso, o sea, los que estéis interesados porque os sirva de un repaso, porque os sirva para entender los ejercicios prácticos o cualquier razón que tengáis cada uno de vosotros, pues insisto que suscribíos, porque voy a subir el resto de los capítulos, ¿vale? Del 1 al 12. Deciros una cosa que creo que cuando estás viendo los ejercicios prácticos te das cuenta, y es que si hay ejercicios prácticos que están relacionados con cada uno de los temas o capítulos del material didáctico, está claro que tienes que ver todos los capítulos de teoría para poder entender y hacer los ejercicios prácticos, porque sí o sí hay contenido teórico, incluso los ejercicios prácticos. Por ejemplo, lo hemos visto en este estudio,
no te dice, por ejemplo, que la de completar inicio de palabras sea típica de memoria implícita y que la del recuerdo sea típica de memoria explícita, por ejemplo. Y en el temario, o sea, en el tema 6 sí viene, ¿vale? Entonces, deciros eso, que si estabais pensando, por ejemplo, o me quedan 2 temas de psicología de la personalidad, bueno, no pasa nada, llevo los que llevo preparados y ya no, porque si 8 ejercicios sí o sí en el examen son prácticos y la práctica tiene que ver con la teoría, imagínate que ahora esos 8 ejercicios son de uno de los temas que no te hayas preparado. Es decir, que yo os animo a que acabéis los 12 temas y que veáis todos los ejercicios prácticos. Si os sirven estos vídeos para repasarlos, para verlos, para lo que sea, pues perfecto, porque nos van a servir a ambos. Porque ya os digo que yo quiero tenerlos ahí para repasarlos cada vez que quiera y tal. Entonces, daros muchísimo ánimo, muchísima fuerza, porque quedan ya días para los exámenes y seguramente estaréis agotaditos como estoy yo, pero ahora es cuando hay que meterle todavía más caña y quitaros esos temas que os quedan de cada una de las asignaturas, animaros y también encontrar huequitos para poder descansar, porque el descanso también es muy importante, ¿vale? No agobiaros, no preocuparos por los exámenes, insisto, ojalá no haya sobrecarga, pero que si la hay, también creo que la universidad, o espero que la universidad se haga responsable de ello, ¿vale? Entonces, muchísima suerte a todos y nos vemos seguramente en el próximo vídeo, que, insisto, seguro que sea del capítulo 8 de la asignatura.